Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo los narcisistas no perdonan. Identifica un narcisista. Hay algo que todos los narcisistas tienen en común y es esta cosa de no saber perdonar. Como no tienen estas herramientas interiores como la gratitud, el poder admirar a alguien, la conmiseración, se le dificulta mucho a un narcisista poder perdonar un suceso traumático, algún problema del pasado, y lo van acarreando toda la vida como si fuera una bola de caca. Todos hemos tenido algún asunto que a lo mejor no podemos arreglar, todos tenemos situaciones o eventos en nuestras vidas que pueden resultar muy traumáticos, pero los empáticos, y entre más empáticos seas en la vida, más facilidad vas a tener para arreglar estos problemas, porque tienes más herramientas, empezando por la conmiseración. Para tener conmiseración de ti mismo, pues primero tienes que poder darte cuenta de los errores que cometes. Pero si, como los narcisistas, no tienes esa capacidad de poder ver tus errores, porque tienes un gran trauma de asumirlos, pues no tienes ahora sí que por dónde empezar a desatorar la madeja, o sea, la bola de hilo, ¿no? Esto sucede con los narcisistas, por ejemplo, cuando les pasa algo o les hiciste algo, por ejemplo, te defendiste de alguno de sus abusos. Recordemos que ellos en su cabeza todo lo tuercen y lo ven de una manera diferente. Si tú te acordabas que le habías dejado de hablar porque fue grosero contigo, te traicionó, a lo mejor contó algo que no debe haber contado con alguien que tú le habías pedido, bueno, una traición vil y vulgar. En su cabeza, cuando tú te defiendas, este narcisista va a recordar que tú lo trataste mal y lo insultaste y tal, pero esa parte de asumir la responsabilidad de por qué hiciste tú lo que hiciste, no la van a recordar. En su cabeza no existe, es como si se les hubiera borrado el cassette, o sea, o pues el chip, el disco digital, ¿no? Es muy diferente, o sea, un empático tiende a asumir la culpa, inclusive hasta de cosas que no ha hecho, inclusive de cosas que hizo sin querer, o sea, los empáticos luego, cuando pasa algo, perdemos algo que nos importa en la vida, una persona o sabemos que cometimos un error, hicimos sentir incómodo a alguien, nos desvivimos. O tratamos de hacer algo para que esta persona no se sienta incómoda, sobre todo si esta persona no nos ha atacado de vuelta. Si una persona nos atacó de vuelta, pues bueno, a lo mejor sí sentimos un poco este resentimiento y esta aprensividad, pero eventualmente si no podemos arreglar las cosas con esta persona, vamos soltando ese rencor, ¿no? Porque no nos sienta bien en el interior, no nos gusta sentir esta cosa ahí atorada, no nos gusta. Tendemos a querer hablarlo y si no podemos hablar, como digo, encontramos maneras de soltarlo. Nos vamos una semana de retiro, tomamos terapia psicológica, hacemos algo para soltar esa sensación, ¿sí o no? Ustedes cuéntenme aquí abajo. Pero en cambio un narcisista no asume la responsabilidad de sus actos y en vez de ir como sanando esta sensación de frustración o de odio, es como si en su interior fuera creciendo. Yo lo he visto constantemente en los narcisistas que me he topado en mi vida, cómo no sueltan esa situación de odio, esa cosa donde su truco no les sale, en donde su show no les salió, en donde todo esto que querían contigo, digamos, no les salió bien, no lo sueltan. Pero bueno, de veras hasta se lo llevan a la tumba. Vienen a mi mente, como digo, muchos capítulos y ocasiones y cosas de narcisistas que me he topado en la vida, que de verdad no perdonan. O sea, pero de veras, pasan años y no. Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza, a la mente esta de la situación del inmortal, que por ahí hablo en un capítulo de un histriónico encubierto inmortal, un caso de la vida real, de un narcisista que a mí me persiguió durante 30 años haciéndome creer que yo era el amor de su vida y yo creyéndoselo también porque no sabía de narcisismo, pero ya cuando supe de narcisismo pues obviamente lo mandé a chupar faros, ¿no? Pero
él, en una de las últimas comidas que tuvimos, yo lo mandé a volar esa vez, bueno, para los que no vieron ese capítulo, yo lo mandé a volar a él porque pues le descubrí una infidelidad, ¿no? Estaba saliendo con una chica mientras, bueno, a mí me decía que moría por mí y que no me dejaría y que pelearía inclusive contra toda la familia porque yo me quedara a su lado, ¿no? Y por otro lado estaba ya saliendo con otra chica con la que eventualmente luego se casó, sigue casado. Pero bueno, le ha sido infiel con medio planeta, con medio continente, cada quien. Y en una de las últimas comidas que tuve con él, antes de conocer yo el tema del narcisismo, me dijo que él se hubiera quedado conmigo si yo hubiera sido más dócil. Esa fue su palabra. Y yo, como más dócil. Pues sí, si no me lo hubieras armado tanto de pedo, yo me hubiera quedado contigo. Y yo así de, güey, si no te lo hubiera armado de pedo de tus borracheras, de tus infidelidades y tal, vaya, sí me hubiera quedado contigo, pero como un caracol vacío, como lo que ahora es su mujer, ¿no? Y obviamente yo no podía hacer algo de esto, yo no podía convivir con una persona así para nada, o sea, entonces es ahí donde uno ve esta configuración que le estoy diciendo. Este sujeto jamás podía ver todo lo malo que él hizo, ¿no? Y que yo actué en consecuencia para defenderme. O sea, y eso él lo vio como una afrenta, como una razón de no haberme elegido a mí como su sagrada esposa, gracias a Dios. O sea, pero sí ven cómo les funciona la cabeza, ¿no? Y vienen, tengo muchas situaciones a mi cabeza, otra amistad con la que a lo mejor me pude haber encontentado, pero aunque lo hablaste y pusiste los puntos sobre las is, tú ves que esa persona recuerda otra historia a la que realmente fue la causa del pleito, por ejemplo, va, ok. Uno también podría estarse equivocando, no cabe duda, pero pues cuando tienes muy clara la ardilla en tu cabeza y sabes por qué y cómo hacer las cosas, generalmente no te confundes. Pero te quieren voltear la tortilla de que tú hiciste otra cosa que no hiciste, y bueno, a lo mejor hablas con esta persona y ya se supone que la amistad se reactiva, vuelve a fluir. Pero empiezas a ver estas conductas de envidia, de celos otra vez, o de esas conductas que fueron las que a lo mejor en un principio te ocasionaron el pleito con esta persona y otra vez empiezan a aparecer igualito en el mismo patrón. Y es ahí donde uno ve cómo no tienen a veces esta capacidad de arreglar los problemas de raíz. También con alguien de mi familia me ha tocado verlo, ¿no? Que por ejemplo tú te puedes desvivir ayudándoles. Desvivir, dejar de veras la piel ahí, arriesgar tus propias relaciones, tus propios contactos, todo. Y no te lo van a agradecer jamás. El día que algo se les cruza el cable, que tú no seguiste el guión que traen en su cabeza, porque sabemos que los narcisistas tienen un guión en su cabeza, y si tú lo rompes se desconfiguran, ¿no? Se les rompe el guión, entonces ellos nada más van a acordar como esa historia de su guión, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, y te acusan a ti de cosas que ni hiciste. Y además no te perdonan de eso. O sea, ven lo absurdo que es. Pero ustedes pueden contarme aquí abajo, en serio, a ver. Agarren y escríbanme ahí en el celular o en la computadora o donde estén viendo este capítulo. Esta situación en donde ustedes han visto ese síntoma en los narcisistas de que no pueden perdonar. De que además esta envidia que siempre les corroe por dentro. Pónganme un ejemplo, así como el que yo les estoy poniendo. Por ejemplo, hay un ejemplo que creo que mencioné también en otro capítulo, ¿no? De una persona por la que yo di todo. Así que, o sea, la fui a sacar del hospital psiquiátrico donde estaba internada, ¿no? O sea, y a la hora de la hora me salió, pues años después de que yo no había hecho nada, que la que lo había sacado de ahí fue Cristo, válido, pero Cristo no te saca de un psiquiátrico. O sea, y desvalorizan todo lo que tú hiciste. O sea, no importa que tú hayas pasado a lo mejor día y noche dándole sus medicinas ahí al lado de su cama, que no fue mi caso, pero sí hice todo por sacarla del lugar que digo. Y a la hora de la hora no acordarse de nada y además acusarte de que tú los abandonaste, o sea, encima, ¿no? Ustedes pónganme aquí abajo historias similares. Sé que ustedes van a tener varias historias similares porque, como digo, esto no estoy improvisando. Algo que podemos ver en todos los narcisistas es que no tienen la capacidad de perdonar. Y además no perdonan cosas que ni siquiera sucedieron. O sea, eso es lo más horrible. Recordemos que los narcisistas, además de que luego inventan muchas difamaciones para poder destruirte, porque no te pueden destruir con la verdad, porque pues como uno, digamos, va haciendo las cosas bien en general,
La mayoría de nosotros, como digo, cometemos errores y sí podemos tener cola que nos pisen, pero en general un narcisista necesita inventar mentiras para poder destruirte. O sea, porque con la verdad no te pueden destruir. Y bueno, a esta difamación que inventaron se la terminan creyendo. Eso es lo terrible. O sea, en su cabeza termina siendo la realidad. Entonces, señoras y señores, ¿cómo se puede combatir esto? Pues con nada. Por eso a mucha gente le digo, es que no tiene caso negociar con un narcisista. De verdad, en su cabeza de trauma infantil, ¿no? Las cosas siempre sucedieron de otra forma que no sucedieron. Van a tener una percepción muy diferente a la de un empático. Entonces, no hay manera de conciliar. En cambio, cuando uno quiere conciliar algo con un empático, vas, hablas, cada quien acepta sus cosas, es muy diferente el resultado. Es verdad, sí se reactivan amistades allí, fluye todo maravilloso, a lo mejor no tan padre como cuando eran antes amigos o tal, pero se arreglan las cosas, van fluyendo y se va transformando esa amistad en algo más enriquecedor, no como con los narcisistas. Y lo mismo pasa como cuando quieres hacer las paces con un ex narcisista que llega y te engatusa diciendo que cómo le dolió, todo lo que te hizo, vale, está bien, pero inmediatamente a la primera que puede, vuelve a hacer la misma fregadera. O sea, van a usar palabras más fuertes porque de todas formas lo hacen, ¿no? Entonces, amigos, amigas, cuéntenme aquí abajo ustedes, los narcisistas que han conocido, cómo no tienen esta capacidad de perdonar. Y cómo nosotros, o sea, también cuenten esa experiencia de empático, cómo a pesar de todo uno agarra, recoge sus pedazos, se lame las heridas y bien que mal va saliendo adelante. Y sí, a lo mejor tienes grandes periodos de depresión, pero como digo, te metes a terapia, haces algo para arreglarlo, vas, tomas un retiro espiritual o te empiezas a nutrir espiritualmente hablando y lo vas evolucionando y lo vas sanando, vas soltando. Qué rico es poder soltar. Y qué pena los narcisistas que, bueno, que viven con este gran peso en su espalda y que nunca sueltan y que van convirtiendo en una bola de caca más grande y ahí van como unos escarabajos empujando la bola de caca cuesta arriba y cuesta abajo. Porque vaya que van cuesta abajo muchos de estos narcisistas. Eventualmente. Pues bueno, amigos, amigas, espero sus comentarios aquí abajo. Pónganle like, sobre todo, pónganle like al capítulo si les gustó, apóyenme. Fui el primer canal en español que habló sobre este tema, ¿no? Y de repente, pues estos logaritmos de YouTube me va dejando como relegada a segundo plano, no sé por qué, porque yo sé que les gusta lo que estoy haciendo. Si no les gusta, también díganmelo, o sea, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mejor? Porque, pues, como digo, los empáticos sí podemos ir cambiando. Al final he tratado, pues bueno, ya compré luces, ahí voy metiéndole como equipo a la situación, para que pues, disfruten más ustedes el contenido que creo y hago para ustedes en este canal. Pues bueno, pónganle un like, apóyenme, identifica un narcisista, nos estamos viendo. Esta fue Tabata.